No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Oye, bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos acá nuevamente en un día jueves, como todos los jueves a las 15:30 horas, en un programa más de Legal Lab en divoxradio.com. Hoy día tenemos una tremenda invitada, ya lo han visto en nuestros anuncios de redes sociales, y bueno, pues Fernando Venegas me acompaña, vamos a hacer la presentación de nuestra invitada, y para estos efectos, bueno, Comal Datlani es nuestra invitada de hoy, es bioquímica de la Universidad de Chile, es magíster en ciencias en bioquímica de la misma universidad. Comal es la CEO de Lab4U, ha recibido un montón de reconocimientos como Young Global Leader del World Economic Forum, ha sido destacada por el Mercurio en distintas oportunidades, como dentro de las 100 jóvenes líderes, 100 mujeres líderes, fue alumna de Startup Chile, es emprendedora que ha vivido por México, por Estados Unidos, se dedica a un tema que ha sido muy candente hoy día, que es el tema EdTech, y ya que estamos o estamos todavía en pandemia, vamos a tener mucho que hablar con eso. Nos gustaría darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Comal? Muy buenas tardes, bienvenida a Legal Lab. Muchísimas gracias por la invitación, Pablo. Para mí un honor estar con el gran Pablo Acevedo aquí en este programa de radio. Muchas gracias, Pablo y Fernando, por la invitación. Oye, Comal, vámonos directo al grano. Cuéntanos cómo surge Lab4U y qué es lo que hace. Explícale a nuestros auditores, por favor. Sí, Lab4U nace porque vimos una problemática social en nuestro país y luego nos dimos cuenta que no era solamente nuestro país, sino que toda Latinoamérica y el mundo, un problema en la educación científica. Yo durante mi educación científica la ciencia se enseñaba de una forma muy teórica y hoy día también, o sea, la ciencia se enseña de una forma muy teórica y si nosotros queremos desarrollar habilidades para el futuro del trabajo, no podemos seguir enseñando ciencia de la misma manera. Entonces vemos un problema en la educación, ya sea escolar y también universitaria, con la educación científica. Los colegios no tienen laboratorios para poder aprender, entonces imagínate cómo vas a aprender a andar en bicicleta sin una bicicleta, ¿no? Entonces no puedes aprenderlo leyendo un libro. Entonces nosotros lo que hacemos en Lab4U para democratizar las ciencias y cambiar la forma en la que se enseña ciencia, transformamos los smartphones y las tablets, sí, los celulares, en instrumentos de laboratorio. Aprovechamos los sensores del celular, la cámara, el acelerómetro, el micrófono con el que uno manda un audio note de WhatsApp y diseñamos experimentos pedagógicos para la enseñanza de las ciencias. Hola Comal, bienvenida a nuestro programa Legal Lab. Cuéntanos un poco más, un caso práctico, cómo un niño en un colegio se familiariza con la tecnología que ustedes desarrollaron, con Lab4U, y quiénes son también tus principales clientes. Sí, nosotros separamos nuestros clientes con nuestros beneficiarios y los beneficiarios son los estudiantes y los profesores. Ellos son nuestros usuarios, ¿no? Los usuarios que se benefician a través de la tecnología. ¿Y qué es lo que pasa? Los jóvenes, los estudiantes, los niños, hoy día como son nativos digitales, el gran problema que vemos es que son consumidores de tecnología, pero no creadores de ciencia y tecnología. Entonces estoy consumiendo social media, pero no estoy creando y no estoy entendiendo muchas veces cómo funciona la tecnología y cómo funciona la ciencia. Entonces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con el sonómetro del celular, que es el micrófono donde uno habla por teléfono, ¿no? Nosotros tenemos experimentos diseñados para estudiar frecuencia, intensidad, qué significa una onda sonora. Entonces aquí los estudiantes en una clase de física, en vez de estudiarlo a través de la teoría, lo pueden estudiar a través de la práctica. O con ejemplos de la vida real. Imagínate que eres un dueño de un parque de diversiones y tu barco pirata se acaba de estropear. ¿Qué pasaría? Y ahí utilizan el acelerómetro del celular para poder, y en tiempo real reciben los datos. Entonces, haces la ciencia de una forma mucho más práctica, experimental y no teórica. Te cuento que hace varios años atrás, hace como 12 años atrás, cuando me entré a trabajar en la Universidad de Chile, o casi 15 años, como pasa el tiempo, me tocó trabajar con don Jorge Allende. Era vicerrector en Profe Allende, grande profe Allende. Y me acuerdo que él tenía su Fundación Allende Connelly,
Y él Sí, había desarrollado una metodología que se llamaba ECBI, Enseñanza de la sí, Ciencia basada en basada en la la indagación. indagación. Y él Sí, trataba, sin herramientas digitales, apuntaba al mismo nicho, tratar de generar una forma mucho más lúdica de enseñar la ciencia y mucho más democrática, porque evidentemente él trataba de apuntar a colegios con vulnerabilidad social, colegios que claro. estaban bien aislados. ¿Qué otras tecnologías tú conoces o desarrollo que estén apuntando a esto que estás haciendo tú? Claro, y de esa misma inspiración de profesor Allende y la escuela de la didáctica de la ciencia y de la indagación científica, viene el Lab4U porque ¿qué es lo que pasa? Y están los grandes académicos como Allende y todos los universitarios que trabajan en la investigación de la ciencia y en el programa de indagación científica, lo que nosotros empezamos a ver en los colegios es que existe la pedagogía basada en evidencia, ¿no? Pero no se aplica en los colegios. No están las herramientas para aplicar esto, no está ese cambio de paradigma de la enseñanza, seguimos enseñando de la misma manera. Entonces lo que nosotros hacemos en la For You, nosotros entregamos esas herramientas para que esa pedagogía basada en evidencia dé a lugar y que realmente podamos inspirar, porque nosotros creemos que el talento es universal, pero las oportunidades no, y tú bien lo dijiste, si uno va a las distintas escuelas de Chile y de Latinoamérica, se encuentra con realidades. Por ejemplo, 80% de los colegios en Latinoamérica no tienen laboratorio según el Banco Interamericano del Desarrollo. O sea, tenemos un problema ahí. No están las herramientas. Muchas escuelas no tienen Wi-Fi. Entonces, ¿cómo puedes crear herramientas que funcionen sin Wi-Fi, que funcionen sin una inversión millonaria de equipamiento de laboratorio para poder tener prácticas indagatorias y que realmente se logre el aprendizaje profundo de los estudiantes en la enseñanza de la ciencia y que estos estudiantes se puedan meter en el área de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y puedan ser los próximos creadores a los grandes problemas que tenemos hoy día en la humanidad? Esa es la misión que busca Lab4U, trabajar con este sueño social de democratizar la ciencia para todos, ¿no? Porque el próximo Einstein o Marie Curie puede estar en cualquier parte del mundo, puede estar desde Puente Alto a Palo Alto. Entonces, ¿por qué no dar esas oportunidades a los que más lo necesitan? Oye, Comal, y bueno, pues me imagino que no solamente no están preparados los colegios hoy día para enseñar ciencia, la gente tuvo, o la gente tuvo que dejar a sus hijos en las casas a propósito del COVID, y ciertamente que si no hay laboratorios en muchos colegios, en muchas casas no hay laboratorios. No, ¿Cuáles son claro, los desafíos que ustedes vieron o que identificaron y que han visto que han ocurrido claro. desde marzo del año pasado? ¿Cómo se enfrentaron o qué es lo que has visto tú en cuanto a la adaptación del método educativo a los niños en las casas? ¿Tú crees que ha sido una mera traslación de contenidos a otro medio? ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntanos de eso. Claro, ahí, Pablo, lo que hizo la pandemia es acelerar exponencialmente una adopción tecnológica en los colegios. Y esto no es homeschooling, o sea, no es que los papás estén haciendo homeschooling, que significa aprendizaje en casa, como tradicionalmente hay familias que no envían a los hijos a los colegios y siguen el plan curricular y eso se llama homeschooling. Esto es homestaying remote schooling. ¿Qué significa? Me quedo en casa, homestaying, quedarse en casa, y remote schooling, aprendizaje remoto, porque la institución educativa sigue existiendo. Y aquí tuvo que haber una adaptación de varias aristas. Está la adaptación de las escuelas, los colegios, ¿no? Donde tuvieron que rápidamente cambiar sus metodologías y cambiar sus formas de trabajar. Adaptación familiar. En las casas, ¿no? Y ahí los papás se dieron cuenta la importante labor de los profesores, especialmente cuando estamos enseñando física, química y biología. Tengo papás que dijeron, oye, no puedo creer lo complejo que es enseñar, ¿no? Entonces, ha habido la comunidad educativa, ha vivido, y toda la comunidad, papás, directores, jefes de UTP, o sea, toda la comunidad educativa ha vivido esta transformación que ha sido acelerada por la adopción tecnológica y en lo que pasó el año pasado y hoy día está pasando menos es del homestaying, remote schooling, de quedarse en casa y aprendizaje remoto, en realidad fue un emergency remote teaching, enseñanza remota de emergencia sin diseño instruccional pedagógico. Y eso desfavoreció a muchas familias porque la pandemia llevó a billones, o sea, billones de estudiantes a perder y vimos que aquí
vimos realmente la inequidad que tenemos en la sociedad, porque al no tener un diseño instruccional apropiado, al no tener las herramientas, al no tener un aterrizaje suave de lo que es adopción metodológica y tecnológica, hubo pérdida de aprendizaje que nos va a costar retomar, ¿no? O sea, no solamente desde un punto de vista curricular, sino que desde un punto de desarrollo de habilidades de los jóvenes. Y Comal, ¿y cómo la pasaron los profes en todo esto? Porque me imagino que si para los padres ha sido complejo, para los alumnos quedarse en la casa, hemos visto ahí que de repente una de las partes más fuertes del golpe también se lo llevaron los profes que no estaban preparados y que ciertamente tuvieron que adaptarse y hoy en día de alguna forma están como jamón del sándwich en todo esto. Pues, Sí, sí, soy vegana, no conozco la expresión jamón del sándwich, pero te creo y te entiendo. el not ham, el not ham Claro, del sándwich. tendrá que ser un not ham, claro. Pero para nosotros, volviendo al tema de los profesores, para nosotros los profesores son esos héroes sin capa, o sea, nuestros héroes de primera línea que juegan un rol fundamental en la educación y deberían recibir todos los premios y todo hay que destacar el labor del maestro, del profesor, de todo corazón y en todo sentido. Uno nunca dice, mira, la página 245, ese texto escolar me cambió la vida. No, es un profesor el que te inspiró a ver las cosas de una forma distinta y te cambió la vida. Entonces, nosotros deberíamos estar muy agradecidos del trabajo que han hecho los profesores en esta adopción y lo que nosotros hacemos en Lab4U, más allá de proveer la tecnología y el material pedagógico basado en indagación científica, o sea, eso es como una parte de la solución, un pilar fundamental en Lab4U es apoyar a los profesores, ayudarlos en esta transformación digital, ayudarlos en esta transformación pedagógica, de ir de la teoría a la práctica, porque no es fácil, porque a nosotros nos enseñaron de una manera, entonces hay un cambio de paradigma que es muy difícil, desde un punto de vista epistemológico también, ese cambio de paradigma es muy difícil, ¿no? ¿Cómo cambio la manera de los últimos 100 años, de la noche a la mañana? No se puede, estás acostumbrado al PowerPoint, a la teoría, entonces ese cambio de switch es complejo, porque están las exigencias ministeriales, que no voy a entrar en política ahora, pero están las exigencias curriculares, que no sabemos si ayuda al desarrollo de habilidades, sí o no, está la exigencia del colegio y lo que están exigiendo los papás y los estudiantes. Entonces, para el profesor es muy difícil. Entonces, nosotros en Lab4U tenemos jornadas de desarrollo profesional docente para ayudar a los profesores en esta transformación y en este cambio. Nosotros somos algunos, los coaches para los profesores que tienen todas las ganas de querer cambiar, pero no saben cómo, y nosotros ahí estamos ayudándolos para que puedan adoptar tecnología, para que puedan experimentar desde casa o desde la escuela o híbrido o remoto con sus estudiantes. Yo me declaro un fan de Lab4U. Creo que utilizar todas Oh, estas herramientas que están disponibles y hacerlas más útiles en los procesos de enseñanza y además utilizar herramientas que para muchos niños son mucho más comunes, porque todos los niños tienen, o gran parte importante de los niños tienen acceso a un dispositivo, a claro. una tablet, a un celular. Sin embargo, en el caso chileno, siendo que somos avanzados a nivel de Latinoamericana en el uso de tecnología, y acceso a Internet, todavía tenemos unas diferencias tremendas, que era lo que hablábamos al Sí. comienzo, y a nivel latinoamericano aún No, mayor. ¿para qué decir? ¿Cómo No. ustedes, ese desafío, cómo responden a ese desafío Sí, desde Lab4U? sí, es muy difícil esto. Es problema multifactorial, o sea, no hay varita mágica, no hay un silver bullet, no hay una llave de plata. Es muy complejo por las diferencias socioeconómicas que existen. Ahora, nosotros en Latinoamérica y en países emergentes somos países que se le dice mobile first economies, economías donde primero, antes de comprar un computador, las familias tienen celulares. Entonces, por lo menos una familia, aunque sea de bajos recursos, está el celular del papá, el del abuelo, el del tío, o sea, somos primero, y los costos de los celulares han bajado, o sea, los celulares se han convertido en la herramienta de trabajo de muchas familias. Entonces, hay facilidades de pago, etcétera. Entonces, en Latinoamérica vemos que somos
y en Asia también pasa, en África también pasa, donde somos mobile first economies, entonces hay una mayor penetración de tecnología móvil, a diferencia de computadores, en la familia. Entonces nosotros hemos visto en distintas zonas rurales y urbanas que los estudiantes comparten los celulares para realizar un experimento, y eso es muy bueno porque en la familia es como, hoy mira, voy a hacer una tarea y voy a hacer un experimento. Entonces tenemos fotos de cómo hermanos están experimentando juntos. Y ahora, el tema de la brecha que tenemos, cuando uno habla de EdTech, lo primero que uno se tiene que asegurar es del acceso, de infraestructura. O sea, acceso a conectividad, ya sea 3G, 4G, internet, o sea, el acceso, por ejemplo, a las tablets y a los celulares, número uno. Número dos, asegurarnos del involucramiento de los profesores y los estudiantes en el proceso de enseñanza. Eso es como si tú no te involucras, si tú no estás ni motivado para involucrarte, que en inglés se le llama engagement, ¿no? El involucramiento, no vas a llegar al tercer pilar y el tercer objetivo, que es el aprendizaje. Y el aprendizaje en un ambiente seguro. Entonces, cuando no tienes estas dos primeras etapas, es muy difícil, como pirámide de Maslow, o sea, las necesidades básicas, ¿no? Entonces, y en la educación también está. Entonces, si no tienes el primer pilar, que es la infraestructura y el acceso, luego el involucramiento y la motivación, que hay que generar esa motivación por querer aprender, etcétera, y luego el aprendizaje en un lugar seguro. Entonces, tenemos un problema real de brecha, y eso también llega a distintos alfabetismos que tenemos que trabajar. No solamente alfabetismo lectoescritor, alfabetismo digital, alfabetismo científico, alfabetismo financiero. Entonces, todos los otros alfabetismos también tienen que ser trabajados de la misma manera que en la revolución industrial trabajamos con el alfabetismo lectoescritor. En esta cuarta revolución industrial tenemos que trabajar con el alfabetismo digital, científico, financiero. O sea, todos los otros alfabetismos también tienen que desarrollarse, y tenemos que pensar en las habilidades del siglo XXI, las competencias, más allá de la teoría y del conocimiento per se. Oye, Comal, y la última pregunta antes de irnos a la primera pausa. Recientemente te hemos visto en la prensa, te vemos mucho en la prensa, pero recientemente te vimos a propósito de lo que es el lanzamiento ya más de frente a una etapa corporativa. Cuéntanos cómo está trabajando Lab4U ya en un modelo más corporativo. Sí, gracias por la pregunta, Pablo, porque estamos muy orgullosos de este programa. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos damos cuenta que el mundo de la educación es fundamental para el desarrollo de los países. Todo eso lo sabemos. Todos los que estamos, y yo creo que los oyentes también lo saben, ustedes lo saben. Los países que más invierten en educación tienen mayor Producto Interno Bruto. It's a fact. No lo dice Comal, te lo dice el Banco Mundial con el Human Capital Index, el índice de capital humano avanzado. Los países que más invierten en educación tienen mayor Producto Interno Bruto. Entonces, es una cuestión económica la que estamos hablando cuando hablamos de educación. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el mercado? Estamos viendo que los ministerios de educación se demoran un poquito más en transformar los currículums y las aulas. Los colegios, los procesos educativos se demoran mucho. Y es parte natural de un proceso de transformación, ¿no? Y un proceso de maduración. Ahora bien, el mundo corporativo, ¿no?, está preocupado y desesperado por su futuro de la fuerza laboral, con el machine learning, con inteligencia artificial, con el desarrollo de habilidades. Entonces, el mundo corporativo necesita contratar jóvenes que van a salir de su colegio o universidad los próximos 5 a 10 años, con habilidades que hoy día no están siendo desarrolladas en el colegio y en las universidades. Entonces, va a haber un gap de talento que ya estamos sufriendo hoy día en las ingenierías, en las ciencias, que hoy día los corporativos están diciendo, ¿cómo relleno ese gap? Por ejemplo, desde un punto de vista inclusivo. Por ejemplo, una minera me estaba diciendo el otro día, no, es que nosotros para el 2030, pensando en los ODS, necesitamos aumentar en 20% la tasa de mujeres en ingeniería. Es imposible hoy día, con el número de niñas que entran a las carreras de ingeniería, que esa minera cumpla con su objetivo. Es imposible. Simplemente imposible. O sea, tienen que invertir en etapa temprana para motivar a las niñas en ciencia, para motivar a los jóvenes a las carreras de STEM, para que puedan rellenar los puestos de trabajo. Entonces nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con Boeing, con experimentos de aeronáutica, para motivar a los jóvenes a trabajar en Boeing.
¿no? Entonces, esto es desde un punto de vista de desarrollo de talento en etapa temprana, y ese es como un aspecto corporativo. Y el segundo aspecto corporativo que tenemos es como un problema que vemos que queremos llenar nosotros con con lo que llamamos, con la experiencia de 8 años que ya tenemos trabajando en educación científica y tecnológica. Y el segundo es que tú debes saber muy bien por todas las normativas ESG, de Environment, Social and Governance, o sea, los indicadores ESG, los indicadores de medio ambiente social y de gobernanza, que hoy día se está exigiendo tanto en la bolsa, etcétera, los países con los ODS. Hoy día nos damos cuenta que hay un desconocimiento de cómo podemos tener impacto en la sociedad, cómo podemos tener un mundo más inclusivo, con indicadores, con KPIs de impacto, que hoy día Lab4U los puede entregar a través de los distintos programas sociales. Entonces esto es como Impact as a Service, o RCE as a Service, o CSR as a Service. Súper interesante, Comal. Se nos pasó volando nuestro primer bloque de entrevista, así que nos vamos de inmediato a nuestra segunda pausa musical y retomamos la conversación contigo. Nos vemos. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.